Pues esta mañana, hermanos, yo quiero hablarles de Jesucristo. Y quiero hablarles de la obra que Él vino a hacer a este mundo. Como introducción, pues quiero darle gracias a Dios por la manifestación de su Hijo en medio de nosotros. Yo sé que es un tiempo donde el mundo celebra lo que se conoce como la Navidad. Y yo quiero hablarles un poquito al respecto. A pesar de que aquellos que hemos estudiado el tema, que hemos estudiado la palabra de Dios, sabemos que Jesús no nació un 24 o 25 de diciembre. Sabemos que la iglesia primitiva no practicaba la Navidad. Sabemos que mucho de su simbolismo es pagano y no es de origen bíblico y por lo tanto no debe ser practicado. Pero por el otro lado, Jesús vino. Jesús vino a este mundo, hermanos. Y vino con el propósito de salvar a los hombres. Yo quiero que me acompañen rápidamente, hermanos, para comenzar a Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, la palabra de Dios promete, o prometía en el Antiguo Testamento el advenimiento del Mesías, que un Salvador iba a ser enviado a la nación de Israel, pero gloria al Señor que Él miró también hacia los gentiles, que somos nosotros. El Señor Jesucristo vino a este mundo hace 2000 años, lo sabemos, cumpliendo esta profecía. Sin embargo, podemos ver que habla de un nacimiento. Jesús es profetizado como un nacimiento que iba a darse en un acontecimiento futuro que Isaías estaba profetizando. Él está diciendo: porque niño nos es nacido. Esa palabra de nacido viene de la palabra hebrea que significa nacimiento, o es natividad, de donde también se origina la palabra Navidad. ¿Ok? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Recuerdan a alguien más que también se llama príncipe de paz o rey de paz en la palabra de Dios? Melquisedec, ¿verdad? Muy bien, hermanos, algo que es importante aquí es que el nacimiento de Jesús es un nacimiento profetizado desde el Antiguo Testamento. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación que el pueblo de Israel estaba esperando debido a que ellos habían sido oprimidos por diferentes imperios durante toda su historia. Desde el principio Israel fue un pueblo rebelde, fue un pueblo que no aceptaba del todo la voluntad de Dios, y por eso es que venían y acontecían los problemas. Gracias a Dios que Dios pensó un plan majestuoso, un plan eterno que se manifestó a través de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo a cumplir la promesa del Padre, vino a cumplir también con las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nosotros debemos celebrar y gozarnos que Jesucristo vino a este mundo. Sabemos que no hay un día como tal para celebrarle, porque todo aquel que ha nacido de nuevo y conoce al Señor Jesús como Señor y Salvador, se goza todos los días del Salvador, se goza todos los días del Redentor. Amén. Entonces es muy importante para nosotros que no pongamos nuestro énfasis en una temporada o en un día como lo está haciendo el mundo. Nuestro énfasis primordial debe ser: todos los días son del Señor, todos los días son para el Señor y todos los días son para su gloria. Yo quiero animarles a que podamos todos los días de nuestras vidas rendirnos al Señor Jesucristo. Que no esperemos una temporada para hacerlo. También por el otro lado, yo quiero animarles a que a sus seres queridos también los vean en el resto del año. No se espera nada más a un tiempo al final. Es un tiempo donde nosotros tenemos que entender lo que verdaderamente significa el que Cristo haya venido a este mundo. Sabemos que el mundo celebra de una manera muy extraña en ocasiones lo que es la Navidad. Celebran con personajes que no son bíblicos. Le ponen, por ejemplo, incluso para el mes de enero le ponen a los magos de Oriente que visitaron a Jesús, le ponen nombres que ni siquiera la Biblia tiene. Utilizan personajes, ¿verdad?, como Santa Claus y muchas cosas que parecen inocentes pero que no son bíblicas.
Eso es muy importante para nosotros comprenderlo, iglesia, porque a veces no tenemos un sentido muy claro o entendido de lo que es verdaderamente la Navidad y lo que nosotros debemos de hacer o no hacer en este tiempo. Algo que es importante es que el tiempo de Navidad, como se celebra en este momento, es un tiempo donde la gente es más susceptible o más sensible a poder escuchar el mensaje del Evangelio. De alguna manera Dios puede permitir que los oídos de esas personas estén más atentas a la predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos aprovecharlo. Tenemos que buscar la oportunidad para predicar la palabra de Dios. Si es con los familiares, si es con los amigos, si es con los vecinos, aprovechemos esta oportunidad. Muchos sabemos que se está adorando a un Jesús que es bebito, ¿verdad? Sabemos que se ponen los nacimientos, se pone un bebé, se ponen los animalitos, toda la representación del establo donde Jesús nació. Sin embargo, sabemos tú y yo que Jesús no es ese bebé. Ciertamente nació como bebé porque se tuvo que encarnar, pero Jesucristo creció, caminó con los hombres a la edad de 33 años, subió a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, como lo dicen las Escrituras. Una vez que hizo eso, Él ascendió a la diestra del Padre. Por lo tanto, el Dios que nosotros adoramos no es un bebito en un pesebre. El Dios que adoramos está sentado en su trono y reina con toda autoridad. Amén. Es importante también entender eso, hermanos. Muy bien. Por lo tanto, la promesa del nacimiento de Jesús tuvo su cumplimiento. Isaías 9:6, 750 años del nacimiento de Cristo, nos está profetizando que un niño vendría a efectuar el plan de redención de Dios. Este pequeño que nació en Belén de Judea, este pequeño que nació de la Virgen María, que fue por medio de la simiente del Espíritu Santo, este niño creció. Y vamos a ver un poquito más. Acompáñenme a Lucas capítulo 2, versículos 4 al 16. Vamos a conocer un poco de la vida de Jesús en esta mañana. A veces nosotros estamos limitando a Jesús a lo poquito que conocemos, pero tenemos que ir un poco más allá de la presencia de Dios. Tenemos que ir más allá de lo que Dios nos habla. Y tenemos que buscar en su evangelio, en su palabra, lo que Dios manifiesta de Él mismo. Lucas 2, 4 al 16. Lucas 2, 4 al 16. ¿Ya están ahí? Lucas 2, 4 al 16. Dice la palabra del Señor: Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Iba a haber un censo, un edicto por Augusto César en aquellos días. E iban todos para hacer, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Muy bien. Y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Podemos ver, hermanos, aquí toda la escena del nacimiento de Jesús. Podemos ver que él nació en Belén de Judea, que José y María estaban en Belén precisamente con el propósito de ser censados. Ellos venían de la tribu de David, ¿sí? Del linaje de David, que es de la tribu de Judá, y tenían que ser empadronados en esta ciudad. Estaban ahí, se encontraban ahí, y se cumplió el tiempo del alumbramiento de María. Jesús nace, por lo tanto, en el establo, en un pesebre, debido a que ya no había lugar en el mesón en aquella noche. ¿Por qué? Porque estaba llena de gente debido al censo que Augusto César iba a realizar. Podemos ver, hermanos, que el motivo del nacimiento de Jesucristo fue un motivo de gran gozo y alegría. Los mismos ángeles de Dios fueron enviados a la tierra para anunciar que acababa de nacer el Salvador. Podemos, por lo tanto, nosotros entender que el nacimiento de Cristo debe motivar alegría a nuestro corazón. Ahora, cuando Cristo viene a una vida, cuando Jesús llega a tu vida, cuando te concede el nuevo nacimiento, Jesús comienza a ser formado en ti. Él nace en ti, si podemos verlo de esa forma. Eso es importante también comprenderlo, porque esa es la verdadera Navidad para los creyentes. El que Cristo se ha formado en nosotros, el que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, el que Jesús llegue a la vida de una persona, en ese momento le puedes decir feliz Navidad. ¿Sí me explico? Porque la persona ha nacido de nuevo y la simiente de Dios, que es Cristo, ha llegado a esa vida. En ese momento ha pasado de muerte a vida, ha pasado de condenación a libertad. Cristo trae libertad, trae luz, trae entendimiento, pero también trae felicidad, trae gozo. Es parte de los frutos que también podemos ver por la salvación. No es el motivo principal por el cual buscamos a Cristo, pero son los frutos también que obtenemos de parte del Señor, que es gozo, paz, ¿verdad? Paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Hermanos, el hecho de que Cristo Jesús haya llegado a tu vida debe ser el motivo de mayor felicidad. Si no es suficiente Jesucristo en ti para ser feliz, entonces nada te va a hacer feliz. ¿Me explico? Nada te va a hacer feliz. Es por eso importante, hermanos, que entendamos una cosa: que solamente por medio de Jesucristo nosotros podemos alcanzar la salvación y la vida. Por lo tanto, el nacimiento de Cristo, hermanos, debe ser algo que para nosotros debe llenarnos de vida, de esperanza. El viernes pasado estuvimos evangelizando. Levanten las manos quienes fueron. Qué bueno que no dije quién no fue, porque si no hubiera dicho, mira cuántos fueron. Algo que entendemos cuando nosotros evangelizamos, hermanos, es que la motivación principal por la cual tú y yo predicamos el Evangelio debe ser porque una persona puede pasar a la eternidad en cualquier momento. Pero esa eternidad puede ser el infierno o puede ser el cielo. Es por eso tan importante que entendamos, hermanos, que la predicación del Evangelio tiene un propósito muy especial, que es anunciar a Jesucristo. ¿Se me explico? Tenemos que aprender nosotros a presentar al Señor. Tenemos que presentar el Evangelio, el mensaje de salvación y esperanza. ¿A cuántas personas el 24 de diciembre a lo largo de toda tu vida les has dicho feliz Navidad y siguen ofendiendo a Dios durante toda su vida? Muchas. Hasta que Cristo llega a una vida, hasta que Jesucristo cambia y transforma un corazón, en ese momento las vidas son renovadas y le pertenecen a Cristo. Por lo cual, hermanos, yo quiero exhortarles y animarles a que nunca dejemos de presentar el Evangelio bíblico, a que nunca dejemos de compartir y de predicar, hermanos, la verdad de la palabra de Dios. El nacimiento de Jesús fue un motivo de gran gozo. Hubieron ángeles, huestes que fueron enviadas para anunciar a los pastores en Belén que el nacimiento del Salvador se había dado. Y dicen aquí que es motivo de gran alegría.
Se les presentó un ángel, les dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. En el versículo 10. Nuevas de gran gozo. ¿No nos debe dar gozo cuando Jesús salva una vida? Claro, nos debe dar gozo que el Señor haya venido a este mundo. Ahora acompáñenme a Mateo capítulo 2, versículos 1 al 2, por favor. Mateo 2, 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No eran reyes, ¿ok? Solo eran magos. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hermanos, estos hombres de oriente que llegaron con Herodes reconocían que Jesucristo, el niño, el pequeño que había nacido, era el rey de los judíos. No era cualquier nacimiento, no era cualquier revelación, era el Hijo de Dios manifestado en la persona de Jesús. Este pequeñito inofensivo que había nacido, pareciera, se convertiría en el Redentor de la humanidad. Se convertiría en aquel que redimiría a los hombres de sus pecados. Aquel Salvador que Israel estaba esperando, aquel Salvador que el hombre estaba esperando, se manifestó. Y gloria a Dios, llegó. Algo que me llama mucho la atención es que estos reyes no decían solamente: venimos a ver a un niño que nació. Venimos a ver al rey. Es por eso que cuando hablamos del Rey Jesús, tenemos que entender que Él es el Señor, que Él es el dueño, que Él es todo para nosotros. Él es Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, hemos visto la promesa del nacimiento de Jesús en Isaías. Hemos visto que el nacimiento de Jesús es motivo de gran gozo y alegría. Y también hasta ahorita hemos visto que Jesús es reconocido como rey aún desde su nacimiento, desde pequeño. Estos magos de Oriente, venían precisamente a buscar al rey, aquel que había nacido para redimir del pecado a la humanidad, pero lamentablemente el pueblo de Israel no entendió ni conoció su visitación. Ahora acompáñenme a Lucas capítulo 2, por favor. Lucas 2, 40 al 52. Vamos a ver un poquito del nacimiento y del crecimiento de Jesús, cómo Él fue creciendo, cómo Él fue madurando. Lucas 2, 40 al 52. Algo que nos debe llamar mucho la atención, hermanos, es que, en efecto, Jesús no se quedó como bebé. Jesús siguió creciendo. Él creció con el propósito de cumplir con la voluntad del Padre, y por la cual fue enviado a este mundo, que fue morir en la cruz por los pecadores. Dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Podemos ver, hermanos, el respaldo que el Padre mismo le estaba dando a su Hijo durante su niñez. Porque a veces pensamos: no, es que Jesús, desde que fue bautizado con Juan el Bautista, a partir de ahí fue cuando Dios le dotó de todas las cosas. No es así. Él fue creciendo y fue mostrando desde pequeño sujeción a sus padres, fue mostrando obediencia, fue mostrando amor al Padre, pero sobre todo amor por la gente, amor por la humanidad. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, es decir, entre todos los que iban, anduvieron camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Para este momento,
Jesús tenía 12 años y era capaz no solo de conversar con los sabios y entendidos del templo, sino darles mensajes de sabiduría, darles mensajes que iban más allá del entendimiento del hombre. Se maravillaban de su inteligencia, dice la palabra de Dios. Qué hermoso. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y en el 51 dice: y descendiendo con ellos, volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, es decir, obedecía a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Podemos ver, hermanos, que el nacimiento de Jesús, que fue un motivo de gran gozo y de esperanza, que hizo traer a estos magos de Oriente a buscar al rey, más adelante, lleno ya de sabiduría, lleno de conocimiento, lleno de gracia de parte de Dios, conversaba con los doctos y entendidos. Jesucristo no fue ya ese pequeñito, ¿verdad? Jesús ya no era ese bebé tierno que estaba en el pesebre, que los pastores llegaron y encontraron, sino vemos ya un joven formado, un joven que guardaba la ley de Dios con temor de Dios en su corazón en todo momento. Ahora quiero que me acompañen a Hebreos 9, 11 al 17, porque quiero que conozcamos el propósito eterno de la encarnación. ¿Por qué fue necesaria la encarnación de la segunda persona de la Trinidad? ¿Por qué Jesús se tuvo que hacer hombre? Hebreos 9, 11 al 17. Hebreos 9, 11 al 17. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Podemos ver, por lo tanto, hermanos, aquí que el propósito de la encarnación de Jesús fue redimir el pecado del hombre. Fue el propósito principal por el cual vino a este mundo. Y dice que no es una sangre como la sangre que se utilizaba en el antiguo pacto, el pacto de Moisés, la ley. No era una sangre rociada solamente sobre la gente y ya, que tenía que ser una vez al año. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo en el templo, ofrecía el sacrificio y con esa sangre rociaba al pueblo y temporalmente cubría el pecado del hombre. Temporalmente, ya que no era para siempre. Sin embargo, aquí nos dice que la sangre del Cordero de Dios
La sangre de Jesús, quien se ofreció una sola vez y para siempre. Jesús no se tiene que estar ofreciendo cada vez por los pecados nuestros. Él se ofreció solo una vez. Y dice que por medio de ese sacrificio hizo perfectos a los santificados. Nosotros no necesitamos que Cristo muera una vez al año por nosotros. No necesitamos practicar como las misas católicas, la Eucaristía, para sacrificar a Cristo cada vez que hay misa. No tenemos que hacer eso. Jesús se ofreció una sola vez por nosotros, haciéndonos perfectos delante del Padre. Ese es el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Jesús vino por amor a ti, Jesús vino por amor a mí. Jesús vino a entregar su vida hasta la última gota de sangre para darnos libertad del pecado y de la muerte. Ese es el motivo más grande y de gozo que debe haber en nuestros corazones cuando pensamos en Jesús, que nos ha hecho libres. Que nos ha hecho libres del pecado y que nos permite estar en su presencia. Vean la pregunta que hace el autor de Hebreos en el verso 14. Si la sangre de los animales podía limpiar temporalmente o cubrir temporalmente el pecado del hombre, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre del Hijo de Dios? ¿Cuánto más la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros? Jesús, el Hijo de Dios, con toda autoridad, resucitó de entre los muertos, hermanos, para que tú y yo hoy tengamos vida, para que tengamos vida eterna, para que tengamos perdón de nuestros pecados en el día del juicio, y Dios nos dé la oportunidad de estar eternamente con Él. Eso debe llenarnos de gozo y alegría, hermanos. ¿Para qué esperar a un día al año si todos los días le podemos celebrar, si todos los días podemos gozarnos en su salvación? Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Ese es el propósito más grande, que Jesucristo te salvó. Cuando pienses en Jesús, solo piensa: Él vino a salvarme. Él vino a entregar su vida por mí. Él vino a rendir su vida en obediencia al Padre por mis pecados. Ahora lo único que tengo que hacer yo es vivir para Él. Entregar mi vida al Señor, al único que es digno. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Lo dio todo. Lo dio todo, hermanos. Ese pequeño niño inofensivo creció y reveló al Padre y confrontó a los religiosos de su época. Ya no era tan inofensivo. Comenzó a manifestar la gloria de Dios. Comenzó a revelar el corazón del Padre. Un corazón que dice: yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y venga hacia mí. La voluntad de Dios es salvar. La voluntad de Dios es perdonar. La voluntad de Dios es que rindas tu vida a Él en todo momento. Y si no hay motivo que te lleve a pensar en que tu vida debe ser rendida a Él, solo recuerda la cruz. Solo debes recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Y este sacrificio perfecto lo llevó a ser exaltado. Como podemos darnos cuenta, estamos viendo la vida de Jesús desde que fue profetizado, su nacimiento, cómo fue reconocido como rey, su niñez y juventud. Ahora hemos visto el propósito por el cual se encarnó en este mundo. Pero ahora también, hermanos, quiero que veamos cómo a causa de esto el Padre lo exaltó sobre todas las cosas. Filipenses 2, 6 al 11, por favor. Acompáñenme. Filipenses 2, 6 al 11. Y dice: el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, aquí viene, hermanos,
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, lo que logró Jesucristo se llama conquistó la muerte, conquistó el pecado y le arrebató las llaves del Hades y del infierno a Satanás, el enemigo de nuestras almas. Hermanos, eso es lo que hizo Jesús. Ese bebé inofensivo que vemos en los nacimientos creció. ¿Cuántas veces pensamos en solamente en ese bebé? Pero no, hermanos, Jesús creció y cumplió el propósito por el cual vino a este mundo, que es la salvación de nuestras almas, redimir al pecador de su pecado para que eternamente estemos con Él. Jesucristo, el Hijo de Dios, se despojó de toda divinidad, dejó su lugar en el cielo para venir a servirnos a nosotros. Lavó los pies de sus discípulos, lavó los pies de Judas que lo iba a entregar. No hay mayor amor que el amor de Dios. No hay mayor amor que la manifestación de Jesucristo en nuestras vidas. Romanos 5 enseña, hermanos, que nosotros, aún siendo pecadores, Dios muestra su amor en que Cristo muere por nosotros. Hermanos, cuando no lo merecíamos, Jesús decidió dejar su trono en el cielo y venir por amor a ti. Por amor a ti es que vino. Por amor a ti es que Él dejó su trono, dejó su gloria, dejó temporalmente ese lugar para venir a este mundo, para entregar su vida y su sangre por tu salvación. Hermanos, yo sé que muchas veces este tiempo lo llaman un tiempo nostálgico. Para muchos es motivo de felicidad y alegría la temporada de invierno, de diciembre. Para muchos es una temporada muy triste. Hablando del mundo, es la temporada del año, sobre todo los días 24 y 25 de diciembre, cuando más suicidios hay en todo el mundo. Gracias al famoso espíritu de mercadotecnia que manejan de la Navidad, de alegría y felicidad y los ositos de Coca-Cola y todas esas cosas que vemos en la televisión y que nos inunda, nos llena de emoción, porque no es otra cosa, porque esa misma gente emocionada y feliz dándose regalos en enero sigue igual de hipócrita y blasfemando en contra de Dios. Hermanos, no. Tú y yo no podemos ver la Navidad como eso. Para nosotros la Navidad no es como la celebra Roma. Para nosotros la Navidad no es como la celebra el mundo, con arbolitos y esferas. Para nosotros la Navidad es que Jesús vino a este mundo a salvarnos del pecado. Y que Él ha nacido en nosotros y nos da la oportunidad de llegar a su gloria eterna. Aleluya. Qué hermosa promesa tenemos en Dios. Qué hermoso es saber que la natividad o la Navidad se cumplió. Qué hermoso es saber que Jesús sí nació. Pero qué hermoso es saber que Él murió y resucitó por nosotros. La exaltación de Cristo, hermanos, es sin precedente. No hay nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Es el único nombre sobre todos los nombres, iglesia. Es el único nombre en el cual hay salvación, en Jesucristo, el Redentor de los hombres. Quiere bendecirnos Jesús, por supuesto. Quiere darnos prosperidad, por supuesto. Pero lo primero que quiere dar es la salvación por tu alma. Él pagó en la cruz por nuestros pecados.
Jesús no murió en la cruz para que seamos felices. Jesús murió en la cruz para que seamos salvos. La felicidad vendrá después. Y saben, la felicidad que Dios nos promete es que a pesar de las pruebas, tribulaciones que enfrentamos en la vida, debemos tener sumo gozo, como lo dice Santiago capítulo 1, verso 5. Sumo gozo en medio de las pruebas. A veces no entendemos eso. Pero ¿cómo es que puede haber gozo en medio de la persecución o la prueba? Porque el gozo de su salvación está en nosotros. Solo voy a parafrasear por un momento. ¿Recuerdan la vida del rey David? Bueno, es Santiago 1:2 lo que dije ahorita, perdón. Miren, hermanos, el rey David pecó contra Dios. Él codició a la mujer de su amigo, llamada Betsabé, y pecó terriblemente contra Dios. Y cuando viene el arrepentimiento a su vida, que lo pueden leer en el Salmo 51, que es la oración de arrepentimiento del rey David, hay algo muy importante que David dice: devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Saben? La salvación en Cristo da gozo, a pesar de las pruebas. La vida cristiana no va a ser fácil. Jesús nos dijo: a partir de que ahora me van a seguir, todo va a ser color de rosa. No, hermanos, no. Por eso es que el mundo ha diluido el mensaje del Evangelio, porque el mundo quiere oír lo que quiere oír. Pero nosotros, al escuchar la palabra de Dios, somos confrontados en nuestros pecados. Y una vez que venimos a los pies del Salvador y nos concede la vida eterna y el caminar con Él, comienza a suceder algo muy hermoso. Cristo es formado en ti. El Espíritu Santo comienza a trabajar en tu mente y en tu corazón. El Espíritu Santo comienza a renovar tu entendimiento, como dice Romanos 12:2. La palabra de Dios empieza a hacer vida en ti. Palabras que antes aborrecíamos, actos que antes aborrecíamos, ahora amamos y queremos hacerlo. Yo en mi vida hubiera pensado leer una Biblia y ahora no puedo vivir sin leerla todos los días. En mi vida hubiera pensado orar y ahora no puedo estar sin orar buscando al Señor, porque hay gozo en ello. Y cuando vienen pruebas y vienen dificultades, ¿qué sucede? Nos lleva a nuestras rodillas, nos lleva a buscar al Señor y su gozo está ahí, su gozo permanece. Hermanos, por último, yo quiero que me acompañen a dos citas. Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10:17. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahora acompáñame por favor a Apocalipsis 19:16. Y aquí nos dice 19:16 de Apocalipsis, hablando del Señor Jesucristo, por supuesto, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Jesús fue prometido. El nacimiento de Jesús se cumplió y tuvo gozo en medio del pueblo. Jesús fue reconocido como Rey. Vimos la sabiduría y la gracia que le fue dada conforme fue creciendo. Hemos visto el propósito de la encarnación, que es la redención del hombre. Vimos cómo Dios le exaltó hasta lo sumo por ello. Y hermanos, con esto estamos concluyendo. Jesús es Dios. Y sobre Él no hay autoridad. Sobre Él no hay potestad. Sobre Él no hay nadie que lo pueda vencer. Jesucristo es el que era, es y el que vendrá. Es el Señor sobre todas las cosas.
Es el dueño de los cielos y la tierra. Es el motivo por el cual Dios creó todas las cosas. Jesucristo es todo para nosotros, iglesia. Él es el Señor. Y si no fuera por Él, hermanos, no tendríamos esperanza. Hermanos, vamos a Hebreos 7 para terminar. Yo quiero que recordemos solamente por un momento a Jesús también como nuestro sumo sacerdote. A partir del verso 22. Dice, por tanto Jesús, estamos en Hebreos 7, a partir del verso 22. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Estamos bajo un nuevo pacto, hermanos. No estamos bajo el régimen viejo de la letra, que es la ley de Moisés, sino bajo el nuevo pacto en la gracia, que es en Cristo Jesús. Y dice aquí, hermanos, que Él es hecho fiador de un mejor pacto. Él es quien paga la fianza para que este pacto exista. Y los otros sacerdotes, hablando del antiguo pacto, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Medita en estas palabras que hablan de nuestro amado y precioso Señor. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo otra vez, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya. Señor, te damos toda la gloria a ti en esta tarde. Señor, gracias por tu vida. Gracias, Señor, por venir a este mundo. Gracias por redimirnos, Señor. Gracias por venir a traer salvación y esperanza a los hombres. Señor, ciertamente el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús como redentor de nuestras almas, es el mensaje más hermoso, el mensaje más precioso que nosotros como hombres podemos tener. Señor, y es gracias a ti, gracias a tu misericordia y a tu bondad, Señor, que hoy tenemos vida y vida eterna. Yo te ruego, Padre, en esta tarde, por aquellos que quizás han sido convencidos por primera vez en sus vidas de sus pecados, pero que también reconocen la necesidad de un Salvador, Padre, que puedas visitarles, que les concedas el arrepentimiento, que tú les guíes, Señor, a reconocer la necesidad de su salvación. Tu palabra dice, Señor, que ninguno viene a ti si no les es dado por el Padre. Señor, trae salvación en medio de tu pueblo.